gusto saludarlos una vez más, hoy en una nueva emisión de Un Café Virtual. Un nuevo programa, un nuevo documental. Mucho podemos leer sobre Ascanio y sus teorías, sus juegos, su pensamiento. Pocos han tenido la fortuna de conocerlo y de tenerlo como amigo. He reunido a 7 referentes, 7 grandes maestros para que nos cuenten su historia, sus anécdotas, sus vivencias. Espero que disfruten de este programa tanto como yo y descubrir al detrás del Ascanio que conocen todos. Por eso el programa se llama Ascanio, aquello que no está en los libros. Tengo preparado mi café, los dejo en compañía de ellos, los protagonistas. Digamos que la magia para Ascanio es fundamentalmente un arte consciente, un arte que tiene sus reglas y sus normas. Por tanto, requiere de un profundo estudio de cada uno de los elementos que componen la magia. Digamos que es un arte, como decía Ascanio, más de inteligencia que de habilidad, y fundamentalmente es un arte que requiere llegar a la excelencia, la belleza y sobre todo a crear emociones. Para él, como lo sabéis, la técnica era solamente 10% de la atmósfera mágica, pero eran los 10 primeros pasos para crear la atmósfera mágica. Para él, la técnica era una cosa que debía ser muy suave, ligera, natural, pero también teatral. Debía haber algo para mostrar, para compartir, para vivir una experiencia fuera del tiempo. Entonces no era la cosa de saber todas las técnicas del mundo, pero solamente poder las técnicas que nosotros íbamos a trabajar que sean perfectas. Y bueno, como sabéis, la perfección es como una estrella, la estrella del norte. La vemos, indica una dirección, pero nunca vamos a tocarla. Es eso, la perfección. Puede hablar de la concepción de Ascanio, lo mejor es leerla. ¿Por qué lo mejor es leerla? Porque era el mejor divulgador de magia que yo he conocido, el mejor escritor de magia, de teoría que he conocido, y además todo eso está escrito y por él con su pluma. Por lo tanto, resumirlo o hablar de ello es hacerle un flaco favor a la memoria y obra de Arturo de Ascanio, porque por suerte está él, a través de sus textos, para hablarlo. Su pensamiento y concepción de la magia. Recuerdo de cómo Arturo me contaba que siendo él un abogado, se sentía muy atraído por el tema de las leyes. Hay leyes en la sociedad, hay leyes en la naturaleza, hay leyes en las artes. Y él me decía de cómo él quería buscar, encontrar, investigar las leyes fundamentales de la magia. Y creo, a mí me parece que este concepto, además de ser su punto de partida, es también, yo opino, lo que mejor resume su obra. La obra del maestro Arturo Ascanio fue muy importante, fue muy rica de conocimientos, de creaciones, juegos tan importantes como el culebreo de Arturo Ascanio, que lo usan todos los grandes cartomagos del mundo. Yo creo que para entender la obra hay que simplemente leer y revisar el estilo de magia que él tenía y el concepto de magia que tenía el genial Arturo. Un asunto para mí, hay como 3 Ascanios, ¿no? Está el aprendiz, el profesor y el maestro. En la primera etapa, Ascanio es un aprendiz extraordinario, un estudiante de magia que se imbuye en la magia y la aprende ferozmente. Cuando fue profesor, pues la analizó, hizo todo su análisis de la magia y fue un conferenciante extraordinario. Y luego como maestro, pues fue el maestro, ¿no? Alguien que tenía el conocimiento de muchas disciplinas y las aunaba en favor del conocimiento mágico y de darlo a los magos más jóvenes para continuar de alguna manera ese pensamiento mágico y esa concepción mágica. Mi primer contacto con el nombre de Arturo de Ascanio fue allá por los años 50,
yo estaba estudiando el bachillerato a través de un libro. Sí, yo conocí en primer lugar a Arturo, como le habrá pasado a mucha más gente, a través de los libros. Aquel libro era Trucos de magia con naipes, de Santiago de la Riva. Dentro de este libro, que como digo es delicioso, sugerente, hay un juego que se describe aquí, que se titula ¿Juega usted al póker? En este juego, Santiago de la Riva presenta de alguna manera al personaje. Por entonces, estudiante, quizá de oposiciones, no lo sé ahora mismo. Si yo podía tener por aquel entonces 14 años, en ese momento él debía de aproximadamente doblarme la edad. Después de una introducción al personaje, poniendo de relieve pues, sus méritos, sus características, obligatoriamente laudatorio con toda razón y haciendo referencia a sus contactos con los mejores magos del mundo, contacto epistolar, que es como se hacían los intercambios en aquel tiempo. Pero después de esa introducción a ese juego en particular, le pasa la palabra a Arturo, que es el que describe el juego. Lo describe, lo explica, como mucho más tarde he visto que era el estilo de Arturo. Claro, muy claro. Y esa es una de las características de Arturo, la claridad. Claridad, como decía, como primer concepto. Lo primero, antes de conocerlo, al leer su primera descripción de un juego, esta es la palabra claridad. Para hablar un poco ahora vamos a decir, de la teoría de Arturo, lo que él buscaba no era, pienso yo, de ser original, pero de ser único. Es un poco la misma cosa, pero la originalidad es una cosa un poco particular, porque yo pienso que mismo a 2.000, 3.000 kilómetros de distancia podemos pensar en las mismas cosas, a la misma técnica, o la misma rutina, como si había un consciente. Entonces la única cosa es no intentar de copiar a alguien, pero de buscar quién somos nosotros y de ser auténtico. Yo pienso que la autenticidad es lo que marca al público. Digamos que Ascanio, su objetivo fundamental era lograr lo que él denominaba la atmósfera mágica. Y para ello, a lo largo de su vida, analizó todos los aspectos que componían esta atmósfera mágica y llegó a redactar o a, digamos, establecer lo que él llamó la concepción estructural de la magia. Digamos, aquí en esta concepción estructural están todas sus bases teóricas, yo creo que además bastante completas, con casi todos los problemas resueltos, problemas que nos encontramos en la magia, casi todos resueltos, o gran parte de ellos resueltos, algunos muy cerrados, muy bien cerrados, y otros dejando alguna puerta abierta, como es el caso de la presentación, que es el que él pues, logró, digamos, establecer algunos primeros principios, pero él mismo reconocía que ya no, por su edad y por su tiempo, ya no podía analizar en profundidad todos los aspectos que supone la presentación, como es cómo se cuentan historias, cómo se interpretan, en fin, cómo se montan los números, ¿no? Pero en general, para la mayoría de los otros aspectos de cobertura, construcción, técnica, elaboró, digamos, una teoría bastante pormenorizada y sólida, ¿no? Su concepción mágica se basa en la atmósfera mágica, ¿no? Ese es como el final del camino, encontrar la atmósfera mágica, llegar a un estado donde el espectador se sienta en que casi cualquier cosa es posible, ¿no? Este es la luz al final del camino, como decía aquella frase de una anónima inglesa, si no sabes a dónde vas,
¿cómo vas a saber qué camino tomar para llegar hasta allí, ¿no? Pues Arturo de Ascanio tenía claro en su concepción cuál era el objetivo, la atmósfera mágica, que el espectador se sienta en ese halo de magia, en esa burbuja mágica. Lo que tiene la concepción mágica ascaniana es que está basada en fundamentos, no en modas, ¿eh? Es por eso que es imperecedera, porque se basa en unos cimientos para llegar a esa concepción mágica que es la atmósfera mágica, ¿no? Ese objetivo final. La concepción estructural de la magia de Arturo de Ascanio, bueno, ya sabéis, se basa en técnica, construcción, cobertura, presentación y creatividad, en estos 5 pilares que están todos completamente mezclados. Y a esta mezcla también, eso es un poco lo que no aparece en los libros de Etcheverry, que sí están en los antiguos libros que se podían conseguir, que los publicaba el mismo Arturo. En estos libros no solo se exponen juegos, sino que se exponen notas, se exponen cuestiones también de la vida, de amigos, en fin, está todo mezclado, ¿no? Decía Arturo de Ascanio, no hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría, y esto no debemos olvidarlo nunca. Cuando se estudia la obra de Ascanio, que Ascanio no te separa la teoría, ¿no? Él siempre escribía la teoría y la práctica conjunta. En estos libros, claro, está muy bien tener la teoría aparte, porque uno puede leer toda la teoría, ¿no? Puede refrescarla. Es muy útil el tenerla separada por temática, pero no olvidemos que tiene que ir unida a una práctica. Y eso es para mí lo fundamental. Y estamos ya en la década de los 60, es decir, estoy hablando ahora de una década más tarde. Y así por bloques fueron viniendo mis contactos con Arturo. Llegó a mis manos la revista Misdirection. Los primeros creo que eran 8 números, fueron 2 años, 4 números cada año, editada por nuestro queridísimo Ricardo Marré. Era el formato cuadrado. Y yo lo compré en la antigua tienda de Magicus, una antigua tienda que había en Barcelona, muy pequeñita, encuadernados, los 8 tomos encuadernados. Y había un artículo, un juego en particular, que era la fuerza motriz del pensamiento, donde de nuevo encuentro la profundidad. Ya hay toques teóricos en ese artículo donde explica ese juego de la fuerza motriz del pensamiento, su versión en todas partes y en ninguna. Profundidad, rigor, precisión, que no lo dejarían ya a lo largo de toda su vida. ¿Cómo estudiar Ascanio? Ascanio nos da prueba de su habilidad más marcada. Claro, además de su habilidad técnica como manipulador, como mago en senso más estricto, su habilidad más marcada creo que es indiscutiblemente su competencia lingüística, su dialéctica. Arturo es un hombre culto, educado, y yo creo que poniendo sus habilidades al servicio de la magia, ha llegado a identificar, definir, nombrar algunos aspectos empíricos de nuestra arte. Es decir, que estos principios, seguro, ya se encuentran en las obras de todos los grandes maestros anteriores y contemporáneos, solo que anteriormente y en muchos trabajos de muchos grandes maestros se enseñaba y se enseña magia diciendo así se hace así. Pero Ascanio, como he dicho, logra a identificar estos principios, a nombrarlos, a codificarlos, y así los haces culturalmente transmisible. Y eso creo que sea una discriminante importante. Es decir, que de esa manera Arturo de Ascanio nos ha proporcionado los medios para nuestro crecimiento individual. Y eso, claro, favorece, en consecuencia, la evolución que tanto necesita la magia artística. Y además de estas premisas, siempre yo opino, a mí me parece que
De estas premisas resulta que su obra sigue siendo actual y va a ser actual, creo, por siempre, por un estudio serio y profundo del arte de la magia. Así. La magia, según decía Arturo, tiene que engañar al cerebro y emocionar al corazón. Muy importante esto y a veces lo olvidamos, ¿no? Tenemos que emocionar, que llegar, que no solo basta con engañar, ¿no? Yo creo que antes de Ascanio, antes de tomar Ascanio, hay que coger libros divertidos, entretenidos de magia que te generen afición. Yo creo que para eso los mejores son los libros del padre Wenceslao Ciró, por ejemplo, ¿no? Aquí en España. Libros en los que se utilizan principios sencillos, bueno, algunos no tanto, pero en general sencillos, pero que están contados de tal manera que te hacen aficionarte o enamorarte de la magia. O, por ejemplo, los libros de iniciación, las fichas de Juan Tamariz, por ejemplo, ¿no? Que son tan divertidas y que te permiten adentrarte en este mundo de una forma apasionada, ¿no? Porque yo creo, de verdad, que yo creo que solo desde ese enamoramiento, desde esa pasión, uno puede abordar realmente con verdadero criterio y con verdadera, digamos, confianza y pasión el legado, la teoría de Ascanio, la magia de Ascanio, los fundamentos de Ascanio, ¿no? También sería bueno, yo creo que es bueno, antes de abordar también la magia de Ascanio, tener una cierta afición o sensibilidad hacia lo artístico, ¿no? Yo creo que tener afición por la pintura, por el cine, por el teatro, por la música, el ser aficionado a este tipo de artes, yo creo que ayuda mucho a entender la magia de Ascanio, la poesía, por ejemplo, que era algo que le apasionaba a Ascanio, ¿no? Por lo tanto, esas premisas que la tiene mucha gente, es que no se ha aficionado a la magia, también contribuyen y ayudan mucho a ponerte delante de Ascanio y entonces decir, oye, aquí estoy ante algo, la lectura es muy diferente, ¿no? Absolutamente diferente. Y después, sin entrar en textos mágicos, yo creo que lo que él dejó un poco apuntado, ¿no? Yo creo que es muy interesante nutrirse digamos, de libros de interpretación, de teatro, todo lo que pueda contribuir a hacer crecer este arte nuestro, que es un arte escénica en general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea formación, este tipo de facetas, desde una base ya, digamos, una cabeza amueblada tipo ascaniano, va a resultar fundamental para completar digamos, la trayectoria mágica de uno y el poder crear ya nuestras obras, ¿no? Pero la base es importante que esté muy clara y que sea mágica, ¿no? Es decir, nosotros creamos imposibles, no somos actores de teatro, sino que esas herramientas que nos da estas artes interpretativas nos van a ayudar a crear una obra mágica mejor, pero la base fundamental tiene que ser mágica, basada sobre todo en el imposible, y por tanto yo creo que Ascanio tiene que estar ahí siempre metido y crecer desde Ascanio, ¿no? Es la pasión que tenemos por el arte de la cartomagia o de la magia. Esa pasión que tenemos hay que cultivarla hasta el fin de nuestra vida. Es el sentimiento el sens de l'émerveillement. No sé cómo se dice en español. Es como si, por ejemplo, tú vives tu magia como si era la primera vez que lo hacías. Yo pienso que es el secreto también de poder compartir con el público ese amor fantástico que tenemos por la magia, ¿no? Yo creo que Ascanio simplemente quería que se abordase la magia con respeto, nada más. Digamos que todo aquel que tratase su obra con respeto sería para él de total satisfacción. Bueno, como lo sabéis, para Arturo el estudio se pasaba en los libros, no en los vídeos. Él decía que el libro era importante porque pasabas del abstracto al concreto, creo que es así. Hay que perdonarme, mi español no lo hablo mucho por el momento, pero bueno, un día voy a estar un par de días en Sudamérica y ya irán las cosas mejores, o en España, quién sabe. Yo pienso que es así. Yo pienso que hoy en día hay muchos magos que estudian con vídeos o con YouTube y lo que hacen es solamente copiar lo que ven, pero no se dan cuenta que devienen la copia de la copia de la copia de la copia. Cuando trabajamos sobre nuestro
nuestro pensamiento, nuestra imaginación, debemos traducir las palabras de un libro en imágenes. Y eso hace que a veces es difícil, claro, pero también es una posibilidad para imaginar cosas. Arturo de Ascanio y su influencia en la Escuela Mágica de Madrid, que ya se conoce, no es una escuela en el sentido de un lugar en el cual se encuentran alumnos y profesores, pero la Escuela Mágica de Madrid ha sido un movimiento artístico, un movimiento cultural que ha revolucionado la magia. Es la vanguardia, yo creo, una vanguardia importante de la magia mundial. Ahora, es evidente cómo fue un privilegio por muchos jóvenes, como era yo en los años 80, cuando llegué a Escorial. Entonces fue un privilegio por los jóvenes y por los menos jóvenes también, estar en contacto con una persona como Arturo de Ascanio, gracias a los encuentros de la Escuela Mágica de Madrid en Escorial, que, si no me equivoco, es un proyecto que nació de una idea original de Juan Tamariz y Pepe Puchol. Y creo que su presencia, la presencia de Arturo, por las razones que ya se han dicho, fue un enorme contributo en el crear el clima, el ambiente cultural del cual yo he tenido y muchos habemos tenido la suerte de gozar. Hablando de la Escuela Mágica de Madrid, Arturo fue uno de los creadores con Juan Tamariz y otros magos fantásticos. Arturo decía que cada mago debía de tener tres cosas: el cerebro, la sonrisa y las manos. El cerebro era la manera de construir sus efectos. La sonrisa era la manera de comunicar con el público. Y claro, las manos era la técnica, la manera de hacer las cosas de manera natural, sin que se sospecha nada. Yo pienso que la Escuela Mágica de Madrid, yo tuve la suerte de entrar en ese grupo íntimo, pues es una idea fantástica, porque ahí somos, bueno, depende, a veces 20, 30, 38, a compartir durante 3 días, 3 noches, teorías, efectos, autores. Y es para mí, en mi sentido, es el único lugar en el mundo a donde todos los magos meten su ego al lado. Y hay una real pasión para la misma cosa y compartimos todos los secretos. No hay secretos que se guardan. Y entonces, claro, el arte sube porque estamos en lo que se llama un cerebro colectivo, a donde no hay celos, no hay hipocresía, y es un aspecto para mí fundamental del arte, si queremos que el arte sea al nivel el más alto. Y también la idea es de poder estudiar durante un año varios temas y después de compartirlos y también de tener notas que compartimos todos. Yo me encanta ese lugar y también es un baño de humildad, porque hay magos tan fantásticos ahí que, claro, cuando los veo yo me digo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo tanto a trabajar para tener sus niveles, que es increíble. Como sabéis, él fue miembro fundador y creo que influyó enormemente en el resto de fundadores de la escuela, ¿no? Yo creo que su importancia fue capital. No sé si sin él hubiese nacido esta escuela. Quizás sí, ¿no? Pero desde luego fue capital. Sus artículos anteriores a la creación de la escuela, publicados en libros en revistas de ilusionismo, como fue La concepción de la atmósfera mágica, por supuestísimo, sus fundamentos del timing, de la meditation, el libro Navajas y daltonismo, con todas esas descripciones maravillosas de cada juego, que era en sí mismo un libro grandioso de teoría, pues yo creo que impulsaron o dieron un espaldarazo enorme para la creación de la Escuela Mágica de Madrid. Luego, además, al poquito, él dio, que ya lo había dado anteriormente, pero ya dio en la Escuela Mágica de Madrid, o en las jornadas del Escorial, pues su primera gran conferencia conceptual, que fue la de análisis de un juego, ¿no? Donde
fundamentalmente él habla de la importancia de la psicología, ¿no? en el mundo de la magia, en la construcción de un juego. Y esa importancia de la psicología era uno de los pilares, ¿no? de esta Escuela Mágica de Madrid. Por tanto, yo creo que su influencia fue vital y fundamental, ¿no? Y a propósito de Escorial, recuerdo como una pequeña anécdota de cómo Arturo se sorprendió de una frase mía que dije de forma un poco distraída, como si yo estuviera pensando en voz alta. Y es que yo estaba tan fascinado, y todavía lo soy, sigo siéndolo, del ambiente de Escorial y de la Escuela Mágica de Madrid, que en esa época, cuando en Italia y creo en toda Europa solo se pensaba la magia como magia de los Estados Unidos, a mí yo dije, es que no hace falta cruzar el Atlántico para ver la buena magia. Y claro, ciertamente Ascanio es y sigue siendo, gracias a su gerencia, sigue siendo un ejemplo extraordinario de buena magia. Yo recuerdo que a veces, hablando con él, veía a un mago que aplicaba una acción en tránsito y él veía que estaba mal aplicada. Yo le decía, Arturo, está mal aplicada, porque él le aplaudía, ¿no? Y él me decía, mira, Miguel, si este tío trata de aplicar una acción en tránsito, salvo que sea por postureo, que también a veces lo hay, ¿no? Es que sabe que existen este tipo de requisitos y de elementos en la magia. Y es probable que un día lo entienda y es muy seguro que haga muy buena magia. Lo que es más difícil es que alguien que no sabe ni siquiera que existen o no le da importancia a estos conceptos, es más difícil que pueda hacer una buena magia. Me sorprendió un día, no sé cómo surgió en una conversación entre los dos, el nombre de un absolutamente extraordinario poeta español, ya fallecido, de lo que en España se conoce como la generación de los 50, en poesía, en literatura, de Zamora, Claudio Rodríguez. Yo, que por aquel entonces, que en un momento determinado frecuenté tertulias poéticas y de otro tipo de artistas en las que yo solía intervenir con algo de magia en algún momento, yo lo había conocido, él había estado en mi casa y el primer poema que se publicó suyo, en un librito que se llama El don de la ebriedad, empieza, el primer verso dice, siempre la claridad viene del cielo, es un don. No se halla entre las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que Arturo no lo conocía personalmente, pero sí tenía libro de, poesía de Claudio Rodríguez como uno de sus libros de cabecera. Curioso, ¿no? Me hizo mucha ilusión descubrir esa afinidad. Concernando Johnny Thompson, que me dijo cuando fui a visitarlo en Las Vegas, 2 años antes que se fue, hice una foto de él con las navajas de Arturo de Ascanio, que eran las navajas originales que Arturo le dio cuando vino a visitarlo en Europa. Cuando vino no era solamente para hacer un giro en Europa, era porque quería ver a Arturo de Ascanio. Y me recuerdo que me dijo que cuando Arturo le enseñó un truquillo, pues estaba muy emocionado. Y él se sintió, con un sentimiento muy fuerte, porque tenía un maestro delante de él y ese maestro, pues, tenía una sensibilidad fantástica. Yo pienso que hay mucha gente que no conocía bien a Arturo, que lo vio, por ejemplo, en conferencias, y es verdad que a veces temblaba un poco, pero no entendieron que eso era sensibilidad artística. Yo sé que compartí mucho tiempo con él de manera privada, con varios grupos de amigos muy, muy pequeños, y lo que nos enseñaba ahí era
un arte con un A mayúsculo. Entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que era realmente y lo que a veces no podía enseñar a todos. Bueno, Arturo, el carácter de Arturo era un hombre serio, era un hombre de leyes, era un abogado muy destacado de Madrid y pues era un hombre que amaba la magia y obviamente trabajaba no profesionalmente como mago, era un estudioso de la magia, pero era un hombre que uno tenía que conocerle, estrecharle, dialogar con él porque los conocimientos de Arturo eran pero muy grandes y con un concepto de magia bastante interesante. Amigo, pues bien, el recuerdo va al primer encuentro, cuando todavía no me conocía, cuando todavía estaba un joven chaval que se encuentra por primera vez con un maestro que ya tiene una gran fama. Y pues, no sé, yo me esperaba una persona, puede ser un poco reservado, un poco, no sé, pero no, al contrario, encontré una persona que me ha acogido con gran cariño, con gran amabilidad, como un hijo y con una clara generosidad para compartir sus sabidurías y sus enseñanzas. Pues fijaos, por edad, más que un amigo colega, era más un padre amigo, ¿no? Era una persona justa, leal, noble, buena gente, por lo menos con los que teníamos interés. Era un defensor de lo suyo y de los suyos, ¿no? Y de sus amigos, ¿no? Por lo tanto, yo para mí fue un grandísimo consejero, ¿no? Yo le tengo como un padre desde el punto de vista mágico, pero de verdad que me dejó huella, me dejó una absoluta huella y siempre lo recuerdo, siempre lo tengo presente. Y más allá de su obra, su figura, ¿no? Y su compañía tantos años, ¿no? Ten en cuenta que yo desde que entré en la sociedad, prácticamente años 79-80, Sociedad de Magos de Madrid, prácticamente enseguida lo conocí y desde el principio de los 80 hasta bien avanzados los 80, un poquito antes de los 90, nos veíamos casi todas las semanas, ¿no? Con lo que eso significa de una persona con tanta sabiduría y tan sabio, ¿no? Y una persona muy culta. Por tanto, eso, solo estar a su lado, había que ser un poco ingrato para no devolverle, ¿no? Por lo menos en trabajo, ¿no? Todo lo que dio, ¿no? Este es uno de los volúmenes que yo tengo en mi biblioteca, de los muchos que él me firmó, me autografió en su momento. Aquí justamente está el autógrafo, dice: para Gustavo, con toda mi admiración, la amistad y la gratitud de Arturo de Ascanio. Lo que hice mucho, y yo creo que él también me quería mucho. Fue una década de magia, una década cuando nació la escuela de Madrid, la famosa escuela que él fue pues obviamente uno de los motores más importantes. Qué bueno estar con esta charla, sé que va a estar muy entretenida, con una amplia información de todos los que quisimos y todos los que admiramos al maestro Arturo de Ascanio. Con Arturo tenía una conexión muy especial. Él me llevaba como si fuera su hermano, su hijo, no lo sé, había una conexión verdaderamente bonita y con él pues viajé muchas veces en autobús, llevamos a Magia al Día y a otros congresos para Córdoba, etcétera. Viajes de 500 kilómetros en los que nos sentábamos juntos, ¿no? Y él no paraba de enseñarme magia, vida, un poco de todo, ¿no? Y mira que nuestra diferencia de edad era muy grande y la diferencia de conocimiento absolutamente sideral. Y sin embargo, pues me trataba como un hermano. Y para mí era y es mi padre mágico por excelencia, ¿no? Y al que le hice ese homenaje, el Requiem para Ascanio, donde resumo un poco toda mi visión de la magia como arte, donde a modo de Mozart, viniéndome muy arriba, y con toda la humildad del mundo lo digo, pero quería hacer ese Requiem a mi amigo, a mi maestro, a mi mentor, al gran precursor de una magia pensada, de una magia estructurada, de una magia analizada en profundidad y con conocimiento de causa. En fin, un homenaje
muy, muy sentido a Arturo de Ascanio. Entre las muchas enseñanzas personales que me dejó, recuerdo por primera cosa su consejo a cultivar la admiración, a descuidar de la envidia, porque como él me dijo, y son palabras que siguen siendo presentes en mi memoria, la envidia es frustrante, es esterilizadora, te quita fuerza, y la admiración te ayuda a llegar a tus objetivos y a aprender. Pues digamos que, bajo mi punto de vista, es algo muy importante, la idea de la perfección, ¿no? Me refiero en el ámbito personal, no solamente de la magia, ¿no? La idea de la perfección. La idea de la perfección yo ya la tenía muy inculcada por mi padre. Mi padre era una persona perfeccionista. Lo que pasa es que en el caso de mi padre era casi como una obligación, ¿no? Había que hacer las cosas bien porque se deben hacer así. Mi padre siempre decía que cuando una cosa parece que está acabada y que tú ya piensas que está perfecta, todavía no está presentable, hay que pasarle la lija, es decir, hay que darle una vuelta más para que todos las pequeñísimas asperezas que incluso ni se ven a simple vista, que solo se ven tocando, eso hay que pasarlo, ¿no? No puede quedar un resquicio. En el caso de Ascanio, esa idea de perfección me la enseñó más como un placer. Digamos que la perfección es más un placer por uno mismo. Digamos, encontrar un detalle, ¿no? Una pequeña mejora, un movimiento en el que se añade un punto de belleza, ¿no? Todo eso, ese placer de las cosas bien hechas, fue lo que me inculcó Ascanio, y además que es algo que es inherente a las cosas que hay que hacer y al arte, ¿no? Y por tanto, digamos que tiene que hacerlo uno simplemente por uno mismo. Y eso es una gran enseñanza, la verdad que la llevo siempre a gala, ¿de acuerdo? Cuando me encontré con él, cuando lo encontré por primera vez en los años 70, principios de los 70, finales de los 60, y a caballo, antes de haber ido él al Congreso de Ámsterdam, donde había tenido al Congreso FIS, me refiero, de Ámsterdam. Y entonces le vi en acción, en la distancia corta, haciéndome algún juego concreto, lo visité en su casa, en algún domicilio anterior al que luego fue más conocido. Y recuerdo las primeras cosas que le vi, el juego de las tres bolas y la red, o el pañuelo, de Dave Vernon, pero muy conocido por Silent Mora, que lo tenía como uno de sus juegos de repertorio fundamentales. Gran amigo fui de Arturo de Ascanio, el gran maestro. Estuvo en Colombia, estuvo en Bogotá y muchas veces compartí con él en Madrid, en mi casa de Madrid. ¿Qué aprendí de él? Aprendí de él muchas cosas, pero hay algo que aplico en mis rutinas, que es el famoso paréntesis de olvido. Algo muy importante para tener en cuenta en cualquier acto de un buen mago. Cuando estabas con él, esa pasión por la magia, ese amor, sentías que se iba infiltrando en tu piel, literalmente, no metafóricamente. Perdón, no habíamos entrado en la década de los 70. Le veo por primera vez en su casa el culebreo, de pasada, en un juego sencillo, corto, pero le veo el culebreo. Me quedé, como he visto que a mucha más gente le ha ocurrido, inmediatamente manifesté un interés. Él se sonrió así de medio lado, con aquella sonrisa que hacía cuando entendía por qué le estabas preguntando, pero no era todavía el momento, y me dijo, se va a publicar muy pronto, simultáneamente, en España, en la revista Ilusionismo, en Norteamérica y en Francia, en los 3 idiomas, simultáneamente. Poco después ya tuve acceso a la descripción, y desde luego con él en posteriores encuentros a intercambios y aprendizajes, siguiendo todas las variantes que fue desarrollando con el tiempo, a lo largo del tiempo. Y esta
Ahí yo creo que esta es una característica que se manifiesta, por eso la dejo para último lugar de estos conceptos que me parecen fundamentales en su magia. La belleza. Cuando ves manejar las cartas a Arturo, hay un concepto ahí que es la belleza del manejo, el aspecto visual no precipitado, ese tempo pausado, recreándose pero sin pasarse en la ejecución de los pases. Arturo decía que no había teoría sin práctica, pero que la práctica sin teoría no existía. En su caso personal, él trabajó mucho la práctica antes de poder escribir sobre esa teoría fantástica que nos dio. La cosa es que él decía que no había inventado nada, había justo encontrado palabras para describir lo que ya estaba ahí. Yo pienso que bueno, sí, puede ser, pero no totalmente. Pienso que descubrió cosas que poca gente había pensado. La teoría mágica, el legado mágico de Arturo es bastante sólido, muy sólido. Son fundamentos teóricos muy bien asentados, explicados y en muchísimos casos difíciles de poner en duda en algunos casos, ¿no? O como mucho, su acercamiento es muy grande, ¿no? hacia lo que realmente se necesita, ¿no? Evidentemente siempre hay una evolución, matizaciones, lógicamente, que por ahí sí que se podría un poco adaptar, ¿no? Pero yo creo que su base es tremendamente sólida y con vigencia y actualidad. Segurísimo. Y en cuanto a los juegos no solamente, digamos, su teoría, sino los juegos, yo estoy convencido de que como ahora la gente lee tan poquísimo, cualquier juego o rutina de Ascanio de las menos conocidas, ¿no?, que se puedan tomar, para muchos magos serían auténticas novedades, ¿no? Hace poquito estuve haciendo la versión de Ascanio de Lago y Aceite por Culebreos y muchos magos me preguntaron, pero esa versión ¿dónde viene, no? Es una versión muy antigua, pero que tiene un final maravilloso y precioso y que yo suelo hacer y para muchos eran auténticas novedades. Por lo tanto, yo creo que un acercamiento a la magia de Ascanio es absolutamente vigente, absolutamente vigente. Las tres características, para mí, después de otras muchas cosas que se habrán dicho de él, yo me quedo con su claridad, tanto en las descripciones, en su magisterio, como en la ejecución, la belleza, esa cadencia única a la que acabo de hacer referencia, y la profundidad y el rigor en los conceptos de una serie de conceptos, repito, nuevos, bautizados con nombres que hoy ya forman parte indispensable del vocabulario mágico. Arturo de Ascanio nos ha llevado a un lugar mejor, nos ha hecho más inteligentes. Cada uno con sus capacidades, pero nos ha exigido ser más inteligente y que nuestra magia sea más inteligente. Nos obliga a conocer, a desentrañar, tomar conciencia de todo lo que hacemos. Cualquier chaval, joven o mayor, da igual, que cualquier persona que se acerque al mundo de la magia y quiera aprender, la base debe ser la de Ascanio. ¿Por qué debe ser? Porque nos da un pequeño lenguaje de la base fundamental de la técnica y de la cobertura y lo que envuelve a la potenciación del imposible. Por lo tanto, antes de que llegues a otros autores, antes de que llegues a tu propio mundo, antes de que seas un gran mago y famoso en el mundo, repasa la obra de Ascanio, recoge su conocimiento, que será esa base fundamental para cualquier tipo de magia, ya sea magia de cerca, de escenario, ya da igual, porque está hablando de la base de la magia. Aquí estoy otra vez con un libro que nadie conoce. Bueno, pienso que nadie conoce, pero yo sí. Que es Ascanio de Alexandre Dumas. Qué curioso, ¿no? Bueno, es una pequeña paréntesis, pero no de olvido. Después de este pequeño paréntesis, pero no de olvido, como decía Carlos Baquera, los invito a que si están disfrutando del contenido,
se suscriban al canal, dejen un like, compartan este programa con todas las personas que consideren que van a disfrutarlo y por favor déjenme un comentario con posibles temas para próximas emisiones. No robo mucho más tiempo, continuamos. Yo con mi segundo café. Espero que ustedes también. Siguen ellos, los protagonistas. Bueno, con Ascanio tengo varias, ¿no? Hay una muy divertida, muy divertida. Ascanio sabéis que tuvo un infarto antes que le provocó su fallecimiento. Él tuvo un infarto anterior y digamos que, bueno, se pudo recuperar, pero desde entonces él tenía que tener bastante cuidado de la dieta. Él no podía comer. Entonces él era una persona que le gustaba comer, pero no podía comer, tenía que controlarse mucho la dieta. Y entonces me acuerdo que en una reunión, no sé si era un cóctel de alguna celebración mágica, había un cóctel en que se pasaban bandejas con bebida y comida. Y me acuerdo una ocasión que llegó una de las bandejas con unos sándwiches. Entonces Arturo cogió un sándwich y yo estaba con mi amigo Federico Aire, amigo común de Ascanio. Y entonces nos dice: chicos, qué rico este sándwich mixto. Ir a coger uno. Y entonces cuando fuimos a la persona, al camarero que llevaba la bandeja, digo: oye, danos un sándwich mixto. Y nos dijo: no hay sándwich mixto, no sé, o de jamón o de queso. Y cuando miramos a Ascanio que estaba comiendo, tenía dos juntos como uno, ¿no? Entonces nos hizo mucha gracia y dijimos: mira, ya tienes un nuevo juego que aportar a tu conferencia del manejo de la carta doble. Nos reímos y fue una cosa muy graciosa, con qué ganas se comía el hombre aquel sándwich mixto que creó o que improvisó en ese instante, ¿no? Y luego tuve la suerte de invitar a Arturo Ascanio en 1992, en el Flashoma 92 que realicé aquí en Bogotá. Fue una maravilla porque era la primera vez que él estaba en un Flashoma y en un congreso tan importante en su momento. Estuvo muy feliz, estuvo muy contento. Ya él venía con un poquito con problemas de salud y les quiero comentar una anécdota que fue muy divertido porque tanto estaba Ascanio como grandes magos del mundo, entre ellos Richard Sway, que era un gran mago chileno que vivía en Puerto Rico, y su señora Mary. Ya ellos tres estaban de cierta edad y Richard Sway sufrió un poco de la audición. En conclusión, yo lo llevé al aeropuerto, especialmente a Arturo lo llevé al aeropuerto y lo acompañé a inmigración y a todos los amigos. Y no sé por qué yo le hablaba fuerte, le hablaba al oído: oye Arturo, mira, tu avión va a salir a tal hora. Y se voltea y me mira y me dice: Lorgia, el sordo de Richard. Fue muy divertido. Y el primer martes que fui a su casa, pues vino también otro chico de la 6 de Madrid. Y en un momento dado, hablando con Ascanio sobre la abogacía, ¿no? Y lo que significaba ser abogado para explicarnos que en magia hay que traducir, ¿no? Hay que hacer una labor de traducción de los libros a la práctica y que cuanto más se aprenda de los libros, se aprenda a traducir, pues más fácil es llegar a una práctica correcta y demás. Y bueno, nos hablaba de la abogacía como también una labor de traducción del lenguaje legal al lenguaje, digamos, de una persona corriente que no lo conoce, ¿no? Y nos hablaba de eso, del cometido que tenían los abogados, poniéndolo como ejemplo para este estudio de la magia. Y recuerdo que el chico que estaba aquí sentado a mi lado, a mi derecha, dijo que bueno, mira, los abogados creo que no sirven para nada. Si yo alguna vez tengo un juicio, yo me voy a defender por mí mismo y me parece que eso son unos papanatas. Claro, esto dicho a un abogado, pues entenderéis que no le estaba haciendo mucha gracia, ¿no? Yo le veía la cara que aquello... Pero él muy respetuoso no decía nada, ¿no? Intentaba explicarlo un poco mejor. ¿El resultado cuál fue? Pues que a partir del martes siguiente, 7 días después, ya haría yo las reuniones a solas con Arturo y ya no había más chico por allí. Bueno, dicen que el maestro elige a sus alumnos y en este caso obviamente lo eligió. Arturo fue, pienso yo, uno de los primeros, si no el primero, a hacer conferencias de teoría de la magia y no solamente de práctica. Lo más importante era ser su mismo, claro, la naturalidad, pero también él fue alguien que nunca hacía las cosas como lo había visto o estudiado en un libro.
cada vez añadaba una parte de su personalidad. Y yo me acuerdo una anécdota a donde hizo una rutina, creo que era Juan Carles, y le dijo, esa es su rutina de tal mago. Y él lo dijo, no, esto no es la rutina de tal mago, esto es tu rutina. Lo había cambiado tanto que él no se recordaba que había ponido en ese juego tantas cosas suyas. Y eso es lo que también definía Arturo, era su humildad. Por ejemplo, el ascaño, nunca él lo llamó el ascaño, fue el culebreo. Son los otros que lo llamaban el ascaño. Era alguien que era siempre muy humilde y que no tenía, que quería compartir con los otros sus conocimientos. Y luego otra anécdota personal. Esto fue en el Congreso de La Haya, año 1988, en el Mundial de La Haya. Él iba como congresista, no era jurado, sin embargo, él tenía por costumbre, pues, aunque no era jurado, tomar notas de todos los números de concurso, ¿no? Sobre todo los de magia de cerca. Y recuerdo que muchos de los números los vi junto a él, sobre todo los de escena, pero los de cerca también, porque yo concursaba en cerca y no pude ver todos, pero vi muchos. Y al acabar el concurso, le pregunté, bueno, ¿qué te ha parecido, Arturo? Y me dijo algo muy importante, me dijo, el mayor problema, de lo que más adolece la magia en general, de casi todos los que han participado, es la falta de claridad. Se nota que no conocen la escuela española, que no conocen cómo trabajamos nosotros. Dice, así que, en ese sentido, tenéis cierta ventaja y puede ser, Miguel, que yo creo que puedes tener premio. Yo me quedé así y dije, si tú lo dices, pero es difícil. Bueno, pues en Cartomagia acertó de pleno, porque el primer premio, segundo y tercero fueron para la Escuela Española. Primero fue Pepe Carro, el segundo Roberto Llori, que es de la Escuela Española, y el tercero me lo dieron a mí. Digamos, ese consejo sobre la claridad en magia, desde que me lo dijo, yo siempre lo tengo en cuenta, y es uno de los graves problemas, o de los grandes problemas que tiene hoy en día la magia, y de las cosas que facilita o que ayuda o que permiten solucionar el tener unas buenas nociones básicas de construcción, digamos, ascaniana, ¿no? Hablando de creatividad, Arturo decía que 90% de lo que hacía era de los otros y 10% restantes eran su interpretación. Pero la interpretación es también un acto creativo. Yo pienso que la creatividad, hay gente que dice que no tiene creatividad. Yo pienso que tenemos todos creatividad. Entonces, yo pienso que la creatividad es solamente jugar con su imaginación. ¿Qué podría hacer con un juego de cartas? Bueno, un juego de cartas puede ser un pequeño ordenador, puede ser pensamientos, puede ser las cartas rojas el día, las cartas negras la noche, la luna, el sol. Es solamente utilizar nuestra imaginación. Entonces, cuando Arturo decía que tenía solamente 10% de interpretación y 90% de los otros, yo pienso que se equivocaba. Tenía mucho más que eso. Curiosamente, han pasado 25 años de su fallecimiento. En su época no existían las redes sociales, él no escribió en inglés. Él, en los años en los que estaba mejor físicamente, pues hay muy poco grabado de él. Lo que hay grabado últimamente, él estaba ya más mayor y no estaba con la frescura que estaba de joven, ¿no? Que quedan por ahí pequeños vídeos. Y digamos que su legado está metido en el ADN de la magia. Ya hay montones de descripciones, magos que ni siquiera saben que están hablando de conceptos ascanianos y ya hablan de acción en tránsito, acción de continuidad, fase inicial, momento mágico, acción sedal, en fin, un montón de conceptos que nos descubrió él, los nombró, los definió y nos permitió trabajar. De tal manera que ese lenguaje, esa teoría mágica nos ha permitido comunicarnos y, apoyados en esa teoría, crecer como comunidad mágica, ¿no? Queridos amigos, estamos llegando casi al final, pero no se vayan porque todavía falta. Por mi parte,
Quiero agradecerle a cada uno de los que participaron en este programa. A Javi Benítez, a Miguel Ángel Gea, a Miguel Gómez, a Gustavo Lorgia, a Aurelio Paviato, a Carlos Vaquera y a Camilo Vázquez. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Y a ustedes, que me permiten entrar en su casa cada vez que genero una iniciativa de un café virtual. Gracias por estar del otro lado. Viene la parte más sentida, más emotiva del programa, donde cada uno de los integrantes de hoy expresa su recuerdo hacia Arturo de Ascanio y cómo lo lleva dentro de su corazón. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo al hacerlo. Nos reencontraremos seguramente muy pronto en una nueva emisión de Un Café Virtual. ¿Cómo deseaba él que lo recuerden? Eso no lo puedo saber, pero sí puedo comentar de cómo hay que recordar a Arturo de Ascanio. Y es que Arturo es un hombre que ha marcado significativamente la historia de la magia, traspasando las fronteras de Madrid, de la España, de la Europa, dejando una huella profunda e importante en el panorama de la magia mundial. Y así será recordado. Básicamente como un profundo amante de la magia. Ya está, lo he dicho. Ahí quedó. Como un profundo amante de la magia, ¿no? Ese profundo amante de la magia que era Arturo de Ascanio, y como ya he dicho, que se te metía en las venas, yo creo que es lo que mejor señala, ¿no? Él me dijo una vez, dice, no hay nadie que ame más la magia que yo. Dice, bueno, sí, uno, Juan Tamariz. Pero además de Juan Tamariz y yo, creo que no hay nadie en el mundo que ame más la magia. Que no hay otro igual, ¿no? No ha habido y probablemente no habrá otra persona como Arturo de Ascanio. El imposible como pilar fundamental de lo que es el arte de la magia como paradigma actual, digamos que es como lo entendemos ahora mismo, no es en el futuro, pero ahora mismo el imposible es lo que hace que nos diferenciemos de otra arte, que no seamos teatro, que no seamos danza, que no seamos un malabarista o un payaso. Lo que nos diferencia es ese imposible, ese es el paradigma actual. Ascanio hace que el imposible sea más imposible. Por lo tanto, ser más magos, somos más magos cuanto más imposibles realizamos. Arturo de Ascanio nos crea esta base y os recomiendo a todos y cada uno que os decidáis, a los que no lo hayáis investigado, que os dejéis invadir por su conocimiento, porque Arturo nos convirtió no solo a mi generación, no solo a la anterior, y no solo en España, en mejores magos, en amor, conciencia tanto del manejo como de la exposición, como del impacto en la mente del espectador para que nuestro arte sea infinitamente mejor. Por lo tanto, todo mi cariño a la obra de Ascanio, a su persona y por supuesto a todos los que vendrán y que se apoyarán en este inmenso maestro. Bueno, yo creo que él, que le recuerden como un gran maestro, ¿no? Y que le recuerden como un gran amante de lo español, ¿no? de lo nuestro, de las cosas hechas por nosotros. Él decía, nosotros no tenemos nada que envidiar a los americanos, ¿no? No tenemos nada que envidiar, somos mejores, ¿no? Tenemos las cosas más claras, ¿no? Bueno, él lo decía desde ese plumito de maestro que él tenía, ¿no? Pero sí me dejó siempre grabado a fuego aquello de que, por favor, Miguel, aquello que hemos conseguido y en la que hemos llegado a la excelencia, podemos crecer en otras áreas, pero que eso no se pierda, ¿no? Entonces, eso es lo que a él le gustaría, que tengamos un empeño porque esa excelencia que él trató de conseguir y que creo que consiguió, pues no se pierda y se mantenga, aunque solo sea en recuerdo suyo. Es que, por ejemplo, nosotros que vamos a hacer los efectos de Arturo de Ascanio, pues es como si Arturo era inmortal. En los artes marciales, por ejemplo, en los samuráis,
Cuando el maestro aceptaba un discípulo, cuando el maestro moría, pues el discípulo tenía el nombre del maestro y era como si nunca se murió, como si, claro, estaba inmortal. Y yo pienso que para nosotros es la misma cosa. Cuando me dicen, ¿pero qué piensas de la magia de Arturo hoy en día? Yo pienso que hoy en día podemos hacer exactamente la misma cosa. No es porque él creó cosas en los años 80 que en 2022 están fuera de época. No, hay cosas que son inmortales, como los anillos chinos, como las cuerdas, los cubiletes. ¿Cuántos centenares de años hacemos la misma cosa? O de una manera distinta, pero para el público es la misma cosa. Yo hago efectos de Arturo que tienen un impacto increíble, como mentalismo por eliminación, y utilizando técnicas de Arturo o rutinas de Arturo. Tododorsos, por ejemplo. Mi versión es un poco diferente, pero es Arturo de Ascanio. Y es la cosa la más importante, es que hoy en día tenemos a Arturo en el corazón, en la mente y en las manos. Él desapareció en el año 1997, el 6 de abril, ese mismo día, era un fin de semana. Yo había estado en su casa, creo que el viernes anterior, acompañando a Barón von Keyserling, y yo viajaba ese fin de semana a Portugal a unos encuentros mágicos, los encuentros de Sintra. Y al despedirnos de Arturo, recuerdo que Arturo le dijo a Keyserling, puedes venir cuando quieras, aunque no esté Camilo, si quieres, durante el fin de semana, vienes tú solo, que aquí podemos conversar. Y efectivamente, durante el fin de semana, pues Keyserling lo visitó, y cuando yo regresé de Portugal, de las primeras cosas que hice fui directamente al hotel donde se alojaba Keyserling, y baja desencajado, como os digo, era el 6 de abril, Arturo ha muerto. Storben se murió en mis brazos. Efectivamente, durante esa visita, Arturo nos había dejado a todos, y en ese momento tenía en sus manos el 6 de corazones, carta que siempre que me pasa por delante me recuerda a Arturo, y podéis imaginar que eso sucede muchas veces. Perdonarme por las pequeñas faltas en español, que se me va un poco. Magonheim me dijo de terminar con esto. Concepción estructural de la magia de Arturo de Ascanio, de 1985. Hay muy pocas copias, y él me escribió una pequeña cosa que os voy a leer. Para mi hijo, Carlos Baquera, con todo el afecto de Arturo, el 27/10/95, y después está escrito una cosa muy fuerte, que es: cuando muere, por Dios, no llorarme, con amor, hacer reuniones y en los haces háblame. Y aunque lo que digo parece locura, por favor, pone una baraja en mi sepultura. Y yo no tuve la suerte de estar ahí cuando lo pusieron en la sepultura, pero sé que todos los magos, todos, cogieron una baraja y la tiraron en su sepultura. Y eso es un acto maravilloso. Arturo estará siempre en nuestro corazón, y hay que continuar a hacer vivir Arturo de Ascanio con nuestra magia, que es su magia.